Seguimos con nuevas formas de divulgar, ahora vamos a los monólogos y de historia y otros asuntos en los teatros, y tenemos el placer de contar con David Botello, divulgador cultural, que ha cambiado el tema de su ponencia, así que presentas. ¿Me voy a levantar? Sí. ¿Nos importa? Este Hola. PowerPoint es... Sí. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Me podéis dar el micro, por favor? Y necesitaría también... Vamos por O sea, es el puntero, creo. Ah, sí. Muy bien. Bueno, pues yo voy a hablaros del oficio de contar historias, que es un poco a lo que me dedico. Toda la vida me he dedicado a contar historias, ¿no? Y os quería hablar de... Está negro aquí también. Bueno. Este es un niño de 8 años que le acaban de cambiar... Bueno, pues eso, me vais a permitir que para hablar de historias empiece hablando de la historia. Este niño tiene 8 años, le acaban de cambiar de colegio, se acaba de morir su abuela, que era la mujer que lo contaba los cuentos por las noches, que le hizo amar apasionadamente las historias y la historia. Le cambian de colegio y entonces este chico, pobrecito, pues se sienta en la fila de atrás, no habla con nadie, y cuando lleva 3 meses en clase, un profesor de literatura que se llama don Alfredo le dice, no a él, dice a la clase, propone a la clase que cada uno de los miembros de la clase que escriban algo, que cuenten una historia. Y este niño, pues escribe, a ver, peregrino, peregrino, sigue andando, no te pares, sigue andando tu camino y recorriendo lugares. Que como primera incursión al mundo de la historia, yo reconozco que no es que sea muy brillante, pero lo que sí que consiguió este niño asustado es que cuando acabó, bueno, cuando el profesor leyó este poema, le pidió que lo leyese en clase, lo leyó en clase muerto de vergüenza, y sus compañeros al terminar se acercaron a él por primera vez en 3 meses y le dijeron, ¿cómo mola lo que has escrito? Y entonces este niño descubrió como un navegante de los 7 mares cruceando un océano ignoto, pues descubrió que contar historias es una forma de que te quieran. Este niño creció, se convirtió en un señor con barba que de vez en cuando pues da conferencias como la de hoy. Pero se ha pasado toda la vida contando historias, o me he pasado toda la vida contando historias. Las he contado como actor, porque yo cuando era joven quería ser actor, luego se me pasó, quise ser músico, me pasé mucho tiempo pegado a una guitarra. Todas las fotos que tengo de una época de mi vida, estoy con la guitarra colgado. He contado muchas historias con una cámara al hombro porque arranqué, yo también estudié comunicación audiovisual y empecé siendo operador de cámara con una productora que me monté, me arruiné, con lo cual quiero que sepáis que emprender en este país es complicado, pero esas dificultades, bueno, pues me hicieron superar las crisis. Tuve la suerte de participar como periodista, como becario, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, que me cambió radicalmente la perspectiva de lo que quería hacer con mi vida. Trabajé con Pepe Navarro en un programa que rompió las noches españolas, que se llamó Esta noche cruzamos el Mississippi. Entonces yo me encargaba un poco de que el plató estuviese todo lo que tenía que estar. Era una especie de entre producción y dirección. Trabajé en el primer Gran Hermano, tuve la suerte de descubrir que la realidad siempre, siempre, siempre supera la ficción. Yo trabajaba en una especie de guionista, pero realmente en Gran Hermano no había guión, porque lo que nos daban siempre era muchísimo mejor que lo que podíamos inventarnos. Entonces mucha gente me preguntaba, ¿pero hay guión? No, no hay guión, no hace falta, ¿no? Y trabajé en Aquí hay tomate, que me enseñó o aprendí o desarrollé junto con el resto del equipo, desarrollamos una forma de contar historias muy fragmentadas para que todos los espectadores que veían el programa se enganchasen. Si no era a esta, pues ya se engancharán a la siguiente. Entonces, muchas piezas muy cortitas, un ritmo frenético y una especie de contenido desenfadado, ¿no? Y sobre todo muy gamberro. Tuve la suerte de entrar en el mundo editorial, me encargaron varios libros, unos con más fortuna que otros, un libro sobre vídeo, una cosa sobre la Pantoja Julián y Cía, porque hice un documental sobre la Pantoja y funcionó muy bien, me encargaron el libro, me cambiaron el título, una biografía de Rocío Jurado y un libro sobre las movidas de Luis Alfonso Borbón.
Me empeñé en trabajar en ficción, conseguí trabajar en una productora durante 3 años, hice La Pecera, en Frágiles y una serie que se vendió a Estados Unidos, que aquí nunca se vio, que aquí se llamaba Oxígeno, el proyecto que hicimos. También fracasamos, esta mañana se hablaba del valor del fracaso. Fracasamos vendiéndolo aquí, pero se vendió en Estados Unidos y se comercializó allí como Star Cross. También fue, no fue especialmente bien. Escribí una obra de teatro cuando era muy joven, cuando quería ser actor, conseguí estrenarla. Trabajé 3 años con Risto. Estos 3 años me sirvieron, era una productora que se dedicaba a hacer contenidos relacionados con las marcas. Entonces también aprendí, sobre todo, que es lo que más nos insistían y en todas las ponencias y en todos estos encuentros a los que íbamos desde esta empresa, me decían todo el mundo, el futuro está en los contenidos, el futuro está en los contenidos. Si tienes una buena historia, tienes un tesoro. Y yo me lo acabé creyendo. Y entonces dije, pues efectivamente, quien tiene una buena historia, tiene un tesoro. Y luego pues me apliqué un lema que he intentado aplicar toda mi vida, que es ante la duda, hazlo. Pero hazlo ahora, o sea, no lo dejes para mañana, que es una cosa que solemos hacer, ¿no? Y mejor con humor. Bueno, yo soy el tío más soso del mundo. Además, bueno, los que me habéis conocido lo habéis visto, este tío es muy soso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que luego pues tengo un trabajo que me permite sacar una faceta mía que habitualmente en mi vida personal pues no hago, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos juntamos un grupo de amigos que nos gustaba la historia, nos empeñamos en sacar adelante un podcast. En el año 2015, cuando esto del podcast empezaba a sonar, yo me creí eso de que tener una buena historia pues te podía abrir puertas. Y entonces montamos una cosa que entonces se llamó El Punto sobre la Historia. Una idea que yo llevaba muchos años dándole vueltas, ya desde el tomate, yo estaba diciendo, algún día haré un programa que se llama El Punto sobre la Historia. Yo no me quería morir sin haber intentado hacer contenidos de divulgación de historia en la tele, ¿no? Que era un poco el objetivo de todo esto. Y pasamos por un formato, ¿no? Que hablaba antes Bernardo también del formato, el valor del formato. A mí se me ocurrió que con el material que teníamos, que éramos 4 matados, que no teníamos ninguna posibilidad de acceder a ningún estudio ni nada, entonces, hace 8 años, podíamos hacer algo muy interesante con los teléfonos móviles y hacer lo que hacíamos en el tomate, piezas fragmentadas, cortitas, ya nos permitiese luego agruparlas todas alrededor de un tema principal. Yo qué sé, Isabel la Católica, pues cada uno se iba a su casa, escribía una pieza, más o menos nos poníamos en común que íbamos a contar cada uno para no meter la pata y lo contamos, lo empalmamos y demás. Bueno, la primera emisión tuvimos 3.000 descargas, que yo pensé que era un desastre, ¿no? Bueno, esto de la fragmentación os decía, muchas piezas muy fragmentadas, pero no como este pobre hombre que le fragmentan de una forma muy diferente, ¿no? Y mejor con humor, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos a hacer eso desde casa con los teléfonos móviles, lo subimos a iVoox. Yo no sabía lo que era iVoox, no sabía lo que era un podcast, no tenía ni idea de todo este universo. Nos metimos en un berenjenal porque me parecía que, puesto que me decían que el futuro estaba en los contenidos, pues que había que probar qué era eso, ¿no? Entonces no existía Twitch. Me hubiese gustado porque creo que lo habría intentado en Twitch, pero ya me viene un poco grande, ya me ha pillado mayor. Bueno, como este contenido funcionó muy bien, hicimos un programa bastante decente. En muy poco tiempo llegamos a tener programas de 40.000 descargas en la semana de presentarlo, porque mezclábamos la historia y el humor y, bueno, pues la gente se lo pasaba bien. Pero yo venía de la tele y entonces dije, pues hay que intentarlo. Y para conseguir esta fragmentación que estábamos buscando en el programa del podcast, se me ocurrió hacer algo con bicicletas. Y entonces hice El Punto sobre la Historia. Cambié el logo, si habéis visto, pues era un logo diferente, pues lo cambiamos, le di un toque un poquito más gamberro, más televisivo, se parece más al tomate esto que el otro, nos permitía jugar a través de un punto y con ese punto pues hacer cosas. Y entonces, bueno, me vais a permitir... Y disfrutar compartir historia. Pues vamos a contar historia montados en bicicleta. Así que os invitamos a participar. Punto. Concretamente, el punto sobre la historia.
Bueno, esto se alarga hasta el minuto y medio. Quería que lo vieseis porque esto es un piloto que hicimos, era más largo. De ese piloto hicimos un teaser. Convencimos a un amigo que tenía una productora. Es verdad que teníamos buenos contactos, pero le convencí, nos hizo el piloto. Y yo también, bueno, llevo toda la vida en la tele, como os contaba, pues conocía gente que ya estaban. Yo hubo una época que entraba en cualquier redacción y conocía a todo el mundo. Bueno, pues ahora es un momento en el que entro en cualquier despacho y prácticamente conozco a todo el mundo, ¿no? Pues ya nos hemos hecho mayores. Entonces, bueno, conocí a gente en diferentes canales, lo llevé pensando que un contenido de historia no iba a interesar porque nunca se había hecho un programa de entretenimiento basado en la historia aquí en España. Y entonces, bueno, pues al final funcionó. Bueno, la base es esto de aquí. Esto refleja, creo que bien, el espíritu del programa. Un día, en la plaza de Cascorro, me di cuenta de que la estatua de Cascorro cuenta la historia de Eloy Gonzalo, que es el héroe de Cascorro. Pero tenías que tener a alguien cerca que te explicase pues que eso que tiene en la mano es una antorcha, que el otro es una lata de gasolina y que el otro es un fusil y que tiene una cuerda atada en el pecho. Esto lo dejo para que lo veáis en el programa, pero si sabes eso, es mucho más fácil recordar luego la historia. Y descubrí que Madrid, las calles de Madrid están llenas de historias muy interesantes, pero muy poco evidentes, y que necesitas a alguien que te las cuente. Y eso fue lo que hicimos en este programa. En paralelo, pues me empeñé también en, yo ya había publicado algunos libros, pues tirar de contactos para intentar publicar algún libro relacionado con la divulgación de la historia. Y ahí surge Felipe el Hermoso, Anatomía de un crimen, que es un libro que fue muy gamberro en su momento porque utilizamos expresiones de uso cotidiano, hablamos de WhatsApp, de teléfonos móviles y de cigarrillos y colillas en el contexto de los Reyes Católicos, ¿no? Entonces hubo cierta polémica incluso en la editorial para publicarlo o no. Al final convencí al director de la editorial para que lo sacase tal cual estaba y que no me lo editasen. Salió y es un libro que pues 8 años después se sigue vendiendo porque explica muy bien una historia, una etapa de la historia de Castilla, muy bien documentada y al mismo tiempo muy gamberra y muy Juego de Tronos a la española, ¿no? Bueno, aquí estoy presentando, que también es, esto te da también como mucha, te da muy buen rollo, ¿no? De repente, pues que Carlos Sobera te haga el prólogo del libro y que te lo presente en el espacio del Corte Inglés, ¿no? Pues estas cosas molan. Pero aún así, había que vender el proyecto, lo vendimos, se vendió a Telemadrid, funcionó muy bien y en Telemadrid aparte conseguimos, bueno, la base del programa era un poco estas chorradas, ¿no? Vestido de ciclistas, tú decías que te habías disfrazado de todo tipo de cuestiones, ¿no? Para poder hacer tu Twitch, pues un poco lo mismo, ¿no? O sea, es buscar ese elemento de entretenimiento para que los espectadores al final pues se queden enganchados un poco a lo que hacíamos. Ahí está. Vacilábamos mucho a la gente por la calle, pues hacíamos batallas con soldaditos de plomo, hacíamos de trileros, batallas navales con una palangana. A ver si va cargando. Bueno, os voy contando muchos efectos especiales, que esto es lo que más nos costó. O sea, esto estaba muy sobredimensionado respecto a lo que costaba el programa. O sea, esto no lo pagaban, porque aquí todos estábamos intentando contar una historia mucho más allá de hacernos ricos con esto, porque ya sabíamos que con la historia no nos íbamos a hacer ricos y menos con el presupuesto del programa. Pero queríamos hacer una cosa que fuese espectacular, que fuese entretenida y que la gente se enganchase a esos contenidos. Y en paralelo, pues conseguimos que Onda Madrid, que es verdad que pertenece a la misma casa, pero que nos comprase ese podcast que habíamos hecho y que lo convirtiese en un programa de radio. Aquí estamos el equipo del programa de radio haciendo por primera vez en los últimos, bueno, yo creo por primera vez un programa de televisión acompañado de un programa de historia, o sea, de un programa de radio que además tenía una revista digital interactiva. O sea, es lo que cuando yo trabajaba con Risto llamábamos el 360, es decir, tener muchos contenidos para que la gente pique de un lado y de otro. Pero yo no me quedaba a gusto tampoco. Bueno, esto es que la gente estaba entusiasmada con nosotros por las calles. Y bueno, esto que ante la duda, quería deciros, ante la duda, hazlo, pero no lo dejes para mañana, mejor hacerlo ahora y mejor con humor. Y eso, yo no me quedaba tranquilo porque pensaba que esto podía seguir creciendo, ¿no? Ya teníamos nuestro programa de radio, nuestro programa de tele, teníamos la revista, pero había que hacer más cosas, ¿no? Y entonces tuve la suerte de que 2 editoriales se preocupasen o se interesasen por lo que estábamos haciendo. Y entonces conseguimos vender 2 libros. El primero era a una editorial que se llama La Librería, especializada en contenido de Madrid, que es donde se veía el programa,
Entonces publicaron las rutas. Yo lo que le pedí, tiene muy buena distribución en todo Madrid. Lo único que pedí para el libro, que estaba también, o sea, tampoco lo hacemos para hacernos ricos, fue yo quiero que el logotipo se vea en todas las librerías de Madrid. Entonces, gracias al libro también fue una campaña extra. Mucha gente conoció el programa gracias a los libros y mucha gente compró el libro gracias al programa. Entonces, iban retroalimentando. Y luego con Oberón, que es donde había publicado el libro de Felipe el Hermoso, pues conseguimos que publicasen también pues, los mejores contenidos del libro, o sea, del podcast que teníamos, que ya era un programa de radio. Y esto, por ejemplo, esto es real. O sea, yo me encontré a un tío leyendo en el metro mi libro y dije, ¡buah, qué subidón!, ¿no? Entonces le hice la foto y luego pues empezamos a hablar y estas cosas pues también molan mucho. Nosotros antes hablaba también con Román de que los que divulgáis ciencia estáis muy acostumbrados a que hay un montón de premios, hay un montón de foros en donde la gente se reúne y demás. En historia no hay nada. Entonces tuvimos la suerte de que, a pesar de que no hay premios para la divulgación de historia, Madrid Diario nos dio el premio a la mejor labor cultural, a la mejor iniciativa cultural. Este programa cambió mucho, se convirtió en Esto es otra historia y también nos dio muchas alegrías. Bueno, no se oye, pero bueno, básicamente aquí tuvimos la suerte. En el programa venían muchos famosos porque blanqueaban mucho su imagen también. Bueno, tuvimos la suerte no solo de tener a Pilar Rubio, sino de que tuitease y que aportase. Está hablando de Cervantes, ¿no? Bueno, lo que tenemos es que mucha gente se quería sumar a esta historia con nosotros. El programa también, en paralelo, también se convirtió en un programa de radio que ha ido creciendo y ahora tenemos 25 colaboradores. Ya hemos celebrado, hace tiempo celebrado los 100 programas, estamos a punto de llegar a los 180 más o menos. Hicimos una campaña, no la voy a poner entera, me gusta porque en un minuto pues se ve un poco el tono del programa, pero bueno, no la voy a poner entera para no pasarme del tiempo. La SER se interesó también por los contenidos que hacíamos, les fuimos a ver un proyecto, les gustó mucho. Estamos haciendo también un programa en la SER con la misma filosofía, la misma mentalidad, que tenga mucho ritmo, que vengan famosetes, que la gente aporte. Hemos tenido a Nieves con Costrina de madrina, hemos tenido un montón de gente, José Mota, ¿no? Se vino a hacernos un programa. Bueno, hay un montón de gente, un montón de amigos que ahora son amigos porque se han subido a la historia con nosotros, que es el claim. También conseguí publicar un libro sobre el siglo XIX, que era, desde mi punto de vista, pues una especie de cuenta pendiente. Lo presenté en el cementerio de San Justo porque una amiga me dijo, oye, ¿por qué no presentas el libro en el cementerio? Aprovechamos que era 31 de octubre, que se acercaba la fecha de Halloween, pues para que la prensa se interesase por este friki que escribía cosas del siglo XIX y que lo quería presentar en un cementerio, ¿no? Pues fue muy bien, tuvimos una cobertura maravillosa también. Y se puede leer en cualquier parte, como veis, y se puede leer a cualquier edad, como veis, ¿no? Y estas son fotos que me han ido llegando. Y luego pues también tuve la suerte de que este contenido le interesase a la tele de Aragón. Entonces hice también 17 capítulos en Aragón. Y entonces esto pues me sentía como los Estados Unidos, ¿no? Pues comiéndome el mundo, ¿no? Porque lo bueno de esto es que al final el contenido iba creciendo, lo iba conociendo cada vez más gente, que era al final lo que intentamos hacer todos. Y gracias a todo esto y sobre todo al trabajo que yo he desempeñado detrás de las cámaras, tanto en este programa como en todos los demás, pues la Academia de Televisión me reconoció con el Premio Talento, que para los que no sois de la tele, pues es como el Oscar, son los Oscar de la Academia que da la televisión. Entonces también pues fue otro impulsor. He colaborado en un programa semanal en La Sexta, en La Roca, con Nuria Roca, que hacía una sección todas las semanas de 5 minutos, lo cual también estaba muy bien. Y sobre todo, y esto es casi lo que más me gusta, es que este proyecto se fue colando en los institutos en todo Madrid, que son sobre todo los que lo conocen. Me consta que fuera también porque me han llamado de fuera para dar charlas fuera y demás, ¿no? Entonces, esto llevó a que Anaya, por ejemplo, me contratase para hacer imagen de los... Bueno, os voy a dejar... Bueno, es un minuto de vídeo que viene insertado en unos códigos en los libros de texto de los institutos donde Anaya está
vende sus libros, digamos, ¿no? O sea, donde hay un libro de Anaya de historia o de literatura, que también hicimos una temporada, pues estoy yo contando la historia a los niños y por lo que me cuentan, pues está funcionando muy bien, porque al final es pues lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Un lenguaje asequible, gamberro, sobre todo que los niños, los adolescentes, ¿no? Puedan entrar ahí. Y a mí me parece que al final es un poco la misma comunicación. Y luego la última o penúltima vía es que además me están llamando cada vez más para hacer rutas por Madrid, ¿no? Oye, que queremos conocer Madrid mejor. Bueno, pues me llaman grupos y tal. Y luego, pues el expertise, ¿no? Pues que de repente pues he empezado a dar charlas y demás, ¿no? Pues aquí estoy con vosotros compartiendo mi experiencia, he dado pues charlas en un montón de sitios, ¿no? Lo cual está muy bien porque eso permite que el proyecto crezca. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Pues yo soy un culo inquieto, no me quiero conformar solo con las cosas que voy haciendo, sino que me parece que hay que llevar la divulgación a cualquier territorio. Y el último territorio, ya os he dicho que yo estudié interpretación y que cuando era joven quería ser actor, bueno, pues 30 años después de subirme a un escenario, se me ocurrió montar un monólogo de historia en el que cuento pues quién era Felipe V y por qué es el rey que nos salió rana. Y bueno, básicamente, a ver si... Básicamente lo que hago es todas las semanas en un teatro, no voy a hacer publicidad porque ya he visto que no, que no queríais, no queremos, aunque no me habéis dicho nada vosotros tampoco, perdóname, pero bueno, que por no hacer publicidad, lo que quiero decir es que hay muchos territorios para seguir explorando, como ese niño que iba ahí como un explorador, ¿no? Pues abriendo territorios. Pues ahora estoy con este, que es simplemente juntar a gente en un teatro y recibir ese feedback del público, esa comunicación directa con el público, que se ríen, que no entienden, que me preguntan, lo cual pues está muy bien. Resumen, pues que quien tiene una buena historia tiene un tesoro, eso está claro, que contar historias es una forma de que te quieran en casi todos los sentidos, y que ante la duda, hazlo. Pero hazlo ahora y mejor, con humor. Y nada, y si os ha gustado muy bien y si no os ha gustado, pues recordad que soy ese niño de 8 años todavía asustado en la última fila, esperando que alguien me pida que le cuente una historia y que me diga cómo me ha gustado, ¿no? Y que me quieran un poquito más gracias a las historias. Así que muchas gracias. Muchas gracias, David, porque ha sido un ejemplo de profesionalización de la divulgación. Antes hablaba con la vicerrectora, con Yolanda Peña, cómo la UNED tiene muchos medios como radio y televisión y no lo utilizamos, ya que hemos visto que una persona se ha ido reinventando constantemente y ha utilizado todos los medios que nosotros tenemos por propia iniciativa, ¿no? Y es una cosa muy, muy interesante, ¿no? O sea, reinventarse y hacerlo siempre ahora. Y abrir puertas, ¿no? Yo creo que lo más Exactamente. importante, abrir Quien territorios. ocupa ese lugar primero se queda con el nicho de... O se queda o lo puede proyectar más, ¿no? Podemos luego discutirlo Sí, luego lo discutimos. en el debate.